Y lo decíamos recién, en condiciones de ser promulgado quedó el proyecto de bono marzo permanente, luego que el Senado aprobara esta iniciativa en particular y también en general. Así la iniciativa se convierte en ley, la primera ley, de hecho, del gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, queremos ahondar un poco más en este y otros temas y para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional, José García Rubinota, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días, tempranito, 7:35 nos acompaña el senador. Buenos días. A ver, senador, está claro, todos votaron a favor. ¿Cuál es el gran beneficio que ve usted con esto para que entremos ya profundizando con este bono? Que efectivamente siempre el mes de marzo es muy recargado para las familias, particularmente para las familias más vulnerables. Por eso que ya durante varios años se ha entregado el bono marzo y cada vez que se discutía decíamos hagámoslo de manera permanente, porque obviamente poco cambia la situación de un año para otro en materia de ingreso para la familia. Por eso yo creo que era bueno legislar y era bueno hacerlo permanente. Ahora, ¿qué pasa con la clase media? Que en un minuto se pensaba hablar un poco el tema o tratar de discutirlo para ver si se introducía dentro de este proyecto. Bueno, todos aprobamos el bono marzo, y de carácter permanente, pero yo por lo menos señalé que el compromiso asumido por la presidenta Bachelet en su programa de gobierno solo se cumple parcialmente. ¿Por qué? ¿Qué decía la medida número 11, que es la que se refiere al bono marzo? Decía, enviaremos al Congreso con discusión inmediata el proyecto de ley para pagar desde 2014 el aporte familiar permanente de marzo, que consistirá en un aporte de 40.000 pesos por carga a 2 millones de familias que son beneficiarias del subsidio familiar, etcétera. 2 millones de familias. Aquí está el programa de gobierno. Y hoy son 1,5 millones. 1.600.000 familias. Se quedaron entre el anuncio presidencial y el proyecto de ley, que ya va a ser ley en los próximos días, 400.000 familias. Y durante la discusión parlamentaria, senador, ¿no fue un tema que trajeran a la mesa ustedes como oposición recordando esta medida? Lo señalamos, pero cuando se pone discusión inmediata, los tiempos son tan breves. Y también hay una urgencia que yo también la entiendo. El gobierno, con justa razón, quiere demostrar que ha cumplido con su compromiso de gobierno, quiere pagar a la gente, ojalá ahora mismo, el mes de marzo, cuanto más pronto se pague el beneficio, mejor. Mejor también le viene a la familia. Pero normalmente lo que ocurre es que aquí cada uno se atrinchera en su punto de vista y cada uno se enamora de su proyecto, no quiere que se le mueva ni una coma. Y eso finalmente es lo que ocurre, pero aquí en realidad han quedado fuera 400.000 familias que sí fueron beneficiadas el año 2013. Quiero aclarar de que el año 2013 efectivamente el monto del bono fue menor, era 40.000 pesos por familia más 7.500 por carga, era menor en valores, pero se benefició a más familias porque se dijo, mire, el límite para acceder al bono será de 60 ingreso de 60 unidades de fomento, hoy día aproximadamente 1.200.000. Ahora el corte quedó en aproximadamente 510.000 pesos. Ahora, el problema, senador, que yo veo es que como quedó como bono permanente, y eso quizás es muy bueno, lo malo es que quedó acotado de esta manera. ¿Podría eventualmente revisarse esta ley a efectos de agrandar, por ejemplo, el universo de las personas beneficiadas? El próximo año, siempre, por ejemplo. Eso siempre, porque esta ley puede efectivamente mejorarse para que se cumpla lo que se dijo en el programa, 2 millones de familias. ¿Sabe? Ayer yo quedé un poco, no voy a decir molesto porque no es la expresión, pero un poco sorprendido porque se dice, no, si son 2 millones de familias, porque a eso hay que agregar las 351.000 familias de los jubilados. Pero si la medida no habla de los jubilados, la medida 11 se refiere solo al bono marzo. Los jubilados están en la medida 12. ¿Qué son para los bonos de invierno? Que son el incremento de la cobertura del bono de invierno. Y respecto de esa cobertura, yo me alegro también. Me alegro porque los pensionados perdieron el bono de invierno, muchos pensionados perdieron el bono de invierno a raíz de la reforma previsional que impulsó la presidenta Bachelet y que se legisló el año 2008. Ese año se estableció que las pensiones iban a tener un incremento que se denominó aporte previsional solidario. Y obviamente aumentó la pensión, pero no aumentamos el límite máximo del ingreso al que tenían derecho para acceder al bono de invierno. Se nos quedaron 200.000 personas fuera inmediatamente el año 2010. Apenas se comenzó a aplicar el aporte previsional solidario, perdieron el bono de invierno.
Debimos haberlo arreglado durante el gobierno del presidente Piñera. No lo hicimos. Se está haciendo ahora. Más vale tarde que nunca. Esto es absolutamente de justicia con los pensionados. Bueno, entonces queda claro en términos generales lo que piensa usted respecto al tema. ¿Qué piensa, por ejemplo, con la nominación de los gobernadores? Donde suma y sigue, donde incluso desde su sector, UDI, Renovación, Sumado, Amplitud y Evópolis están pensando llamar al ministro ahí al Congreso. A pedir explicaciones. El ministro Peñilillo. Lo que uno lamenta es que la coalición que está hoy día en el gobierno, con un nuevo nombre, nueva mayoría, gobernó durante 20 años, tienen experiencia. Y yo lamento que tengan tanta dificultad para instalarse definitivamente. 4 años es un tiempo demasiado corto para gobernar. Y por lo tanto, los días que uno pierde al comienzo, por Dios que los echa de menos al final. Yo siento que todos estos problemas en las nominaciones, toda esta discusión pública, finalmente lo que hace es desviar la atención sobre el foco principal, que debe ser gobernar. Nosotros en el país tenemos problemas suficientemente serios, importantes, por ejemplo, todo el tema energético, por ejemplo, todo el tema superación de la pobreza, la economía se está desacelerando. Tenemos muchos temas de los que debiéramos estar de cabeza. Sin embargo, se distrae la atención por este otro tipo de situaciones. Senador, pero hay quienes dicen que el único problema no es la pérdida de tiempo y los días que se restan, digamos, de ejercicio efectivo del poder, sino también, y quizás más importante, el tema de cómo quedan los políticos en esta pasada, porque si ya están desprestigiadas, sabemos la Cámara de Diputados, el Senado, los partidos políticos, los conglomerados, lo sabemos por encuestas de opinión que vienen desde mucho antes, digamos, del cambio de gobierno y el gobierno anterior. Esto solo contribuye a crear la sensación de que al final los puestos se entregan por cuoteo político, que se entregan un poco al tuntún sin hacer las revisiones que corresponde. ¿No le parece que eso es lo más grave, más que un día menos de gobernador o un día menos de seremía? A mí me preocupa mucho que se gobierne desde el primer día. Pero sí, yo reconozco de que esto contribuye a profundizar más aún el desprestigio de quienes estamos en el servicio público, de quienes estamos en la vida política. Yo siento que aquí falta por parte del gobierno una mayor análisis, una mayor investigación de quienes son propuestos para ocupar estos cargos. ¿Y a qué atribuye usted eso, senador? Sobre todo sabiendo que hasta las páginas web del Poder Judicial están, digamos, puestas al día como para hacer investigaciones de ese tipo, y Google, en fin, hay tantas maneras de hacerle un seguimiento a un nombre. En esto está por un lado la pelea, la disputa de los partidos políticos por quién tiene más gobernadores, quién tiene más seremi, quién tiene más intendente. Los parlamentarios intervienen porque el parlamentario quiere tener un intendente que le ayude en su gestión parlamentaria o con quien llevarse bien, lo mismo con los gobernadores. Y también yo creo que las personas que son inicialmente propuestas, que tampoco tienen, pienso yo, la suficiente franqueza como para decir, oye, mira, yo estoy en condiciones, pero tengo este problema. Fíjese que eso ayudaría mucho. A propósito de esto que usted supone que son los parlamentarios en alguna medida ejerciendo algún tipo de presión, ayer conversamos con el diputado del Partido Socialista, el diputado Fidel Espinosa, y él decía precisamente que no han sido informados. Él atribuye parte de esta responsabilidad al hecho de que estos nombramientos han sido hechos, lo contrario a lo que usted supone, han sido hechos en 4 paredes, dentro de 4 paredes, decía él, y no se han socializado los nombres precisamente con los partidos. ¿Estará también ahí el parte del problema? Yo escucho en las conversaciones de pasillo que se dan en el Congreso es que no, si nombraron al que yo propuse o no nombraron al que yo propuse. Lo que pasa es que, claro, probablemente la propuesta no es en línea directa con el ministro del Interior, es a través de los partidos y se enreda por ahí un poco la cosa, pero sí, yo creo que en general los parlamentarios a lo menos proponen nombres. Pero, senador, llegó un minuto en que quizás no sería bueno plantearse ciertas reformas o mejorar la normativa de designaciones de funcionarios, pensando en que ya pasa a ser un poco escandaloso que recién llevado una semana y algo de gobierno, más los días previos, yo ya perdí la lista de la cantidad de gente que se ha tenido que sacar entre intendentes, gobernadores, otro tipo de cargos, subsecretarios, o sea, la lista ya es... Germán, y suma y sigue. Ayer supimos de la renuncia de la gobernadora de Chiloé, fue reemplazada, y ya hay cuestionamientos sobre su reemplazo, ¿no? Pasan 24 horas y ya estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No llegará el momento en que los partidos políticos hay una regulación de nombramientos de funcionarios y qué tanto peso pueda tener la decisión de un partido por cueteo, por lo que sea, dentro de
la designación. Se lo pregunto directamente porque esto ya está pasando a niveles como casi, que incluso pueden afectar la visión que tienen desde el extranjero de nosotros, que supuestamente somos un país más pro, donde en teoría no hay tantos problemas de ese tipo, pero aquí está quedando evidencia un problema bastante de fondo. Sí, bueno, yo creo que como estos nombramientos son en general facultad de quien ejerce la presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, yo creo que es ahí donde ellos van a tener que agudizar mucho más las investigaciones. Ya no basta revisar ¿cómo se llama este informe financiero? El DICOM. El DICOM. No basta, hay cosas que no están en el DICOM. Pero yo insisto, yo creo que las personas, cuando se les consulta, mira, tú estás dispuesto a asumir el cargo de intendente, estás dispuesto a asumir, porque esas consultas se hacen previa, obviamente. Es fundamental que las personas digan con franqueza, con sinceridad, mira, tengo este problema, o tuve este problema, pero lo tengo resuelto. Porque también a veces ocurre de que crucificamos a personas que a lo mejor tuvieron un cheque protestado hace 10 años, pero que lo pagaron, que cumplieron, que salieron airosos de la situación. Entonces también me parece un exceso empezar a poner en la palestra a personas que, habiendo tenido una caída, habiendo tenido un problema que es absolutamente humano, sí, lo persigamos prácticamente por el resto de la vida. Eso me parece también sumamente injusto. Y eso permitiría sincerar mucho, porque entonces la persona podría decir, sí, tuve este problema, tuve una denuncia en los tribunales por A, B o C razones, pero esto se arregló de esta otra manera. Y así también la autoridad que hace el nombramiento podría decir, estábamos informados, lo evaluamos, pero nosotros sostenemos de que la persona actuó de buena fe, actuó bien, corrigió su problema, lo solucionó. Eso ayudaría mucho. Pero yo temo que esa conversación y eso de poner sobre la mesa las dificultades que uno pueda tener no se da. Senador, queremos agradecerle y vamos a quedar muy atentos a finalmente la decisión que tomen respecto a pedirle o no explicaciones formalmente, digamos, al ministro del Interior. Muchas gracias y buen día. Gracias, Paola, a usted, gracias, Germán. Muchas gracias. Buenos días.